Bien, muchachos, buenos días. Vamos a empezar a hablar ahora de longitud y ángulo en espacios con producto interior. ¿Listo? Antes de eso y para complementar lo que hicimos anteriormente, voy a hablar un poco de una propiedad que se da o un teorema que vamos a tener que es precisamente llamado la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para eso, pues entonces vamos a recordar lo siguiente. Recordemos que en R3 en R3, nosotros hemos dicho lo siguiente. Nosotros hemos dicho que si hacemos el producto punto entre dos vectores, eso iba a ser igual a lo siguiente. A la norma de U multiplicado por la norma de V por el coseno del ángulo θ, donde θ es el menor ángulo que se forma entre el vector U y el vector V. Bien, si nosotros elevamos al cuadrado esa expresión, nos queda lo siguiente, nos queda el producto punto entre u y b al cuadrado igual a la norma al cuadrado de u por la norma al cuadrado de v por coseno cuadrado de θ. Esto, ¿quién viene siendo? Recuerden que nosotros hemos dicho que la norma al cuadrado iba a ser igual al producto punto entre u y u. Y la norma al cuadrado de v pues sería el producto punto entre v y v multiplicado por coseno cuadrado de θ. Bien, ahora resulta que como ustedes saben, pues coseno cuadrado de θ, bueno, vamos a colocarlo primero así, coseno de θ en su rango está entre menos 1 y 1. Si lo colocamos al cuadrado, pues esto lo que haría es que quedaría entre 1 y 0. Esto de acá lo que me indica es lo siguiente, que precisamente u por v al cuadrado es menor o igual que u por u multiplicado por v por v. Y esto de acá es precisamente con lo que quiero complementar lo que hemos trabajado anteriormente, que es precisamente la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bien, y vamos a colocarlo como un teorema. Esto es pues precisamente trabajando en R3, pero yo quiero que quede de forma general para espacios vectoriales con producto interior. Entonces vamos a colocarlo aquí como un teorema. Y el teorema dice precisamente lo siguiente. Si tengo dos vectores u y v, vectores de un espacio vectorial, salud, de un espacio vectorial V con producto interior, entonces tenemos que el producto interior entre u y v es al cuadrado es menor o igual que el producto interior entre u y u multiplicado por el producto interior entre v y v. Y este teorema es precisamente el teorema de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bien, vamos a hacer la prueba de este teorema, la demostración, que sería lo siguiente. Vamos a hacer la demostración. Y para eso vamos a empezar con lo siguiente. ¿Qué pasa si u, vamos a colocarlo aquí como primero, si u
es igual a 0 o si v es igual a 0. Entonces, si esto pasa, la desigualdad se cumple. Voy a colocar acá arriba cuál es la desigualdad que estamos mirando. La desigualdad es esta, menor o igual que u por u, producto interior entre u y producto interior entre v y v. Si uno de estos es 0, entonces, por lo menos en este caso, lo que implicaría es que u por v, producto interior entre u y v, y el producto interior entre u y u, nos dan 0. Y por este lado, me implicaría que el producto interior entre u y v es igual al producto interior entre v y v, que es igual a 0. Y por tanto se cumpliría la desigualdad. De hecho, se daría ahí la igualdad en este caso. Bien. Segundo. Entonces, ese fue el primer supuesto que hice. Y ahora el segundo supuesto que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que u es diferente del 0. Recordemos que aquí estamos trabajando 0 vector, ¿no? 0 vector. Bien. Si u es diferente de 0, entonces vamos a considerar lo siguiente. Vamos a llamar, pues para un poco simplificar las cuentas, vamos a decir sea a igual a u por u. Vamos a decir que b es igual a 2 veces u por v y que c es igual a v por v. ¿Listo? Eso es ahí. Y además tomaremos t un número real. Bien. Vamos a mirar lo siguiente. ¿Quién sería? Vamos a colocarlo así. tu más v. Eso es un vector. Y vamos a hacerlo en producto interior con el mismo. T por u más v. Por las propiedades que nosotros ya conocemos o que presentamos anteriormente, nosotros sabemos que si hacemos producto interior entre un vector y el mismo, esto de aquí es mayor o igual que 0. Es una primera condición que nosotros tenemos. Bien. Y ahora vamos a mirar esto a quién sería igual. Resulta que yo aquí puedo, voy a subrayar aquí puedo distribuir este t más u, todo este de acá, puedo aplicar distributiva, multiplicarlo aquí y después multiplicarlo por este. Y así nos quedaría lo siguiente, nos quedaría que esto va a ser igual a producto interior entre t más v con tu, así, más el producto interior tu más v, producto interior con v. Nos quedaría eso de ahí. Y de nuevo pues voy a distribuir acá. Esto de aquí sería por este y este de aquí por este. ¿Sí? Y lo mismo en el otro lado. Sería este por este y este por este de acá. Bien. Entonces vamos a hacer esa cuenta. ¿Cómo nos quedaría? Nos va a quedar todo de la siguiente manera. Esto va a ser igual a tu más v tu más tu por v, producto interior con v, más v. Bien. ¿Y esto qué me daría? Esto me quedaría aquí, que esto es aquí usando las propiedades. Recuerden que va a salir ese t. Recuerden que aquí es un producto interior, entonces este t yo lo puedo sacar, me saldría una t, y esta t también la puedo sacar, o sea que me saldría de hecho t cuadrado. O sea que me quedaría lo siguiente, esto va a ser
t cuadrado, producto interior entre u y u, más, aquí lo mismo, yo puedo sacar el t acá y este t de acá, lo puedo sacar. Entonces me quedaría aquí que esto es igual a t, producto interior entre u y v, más t, producto interior entre u y v, más producto interior entre v y v. De hecho, estos dos de acá, de hecho estos dos de acá son iguales, ¿no? O sea que me quedaría dos veces t por v por u por v. Y entonces lo que nos quedaría sería lo siguiente. Esto nos quedaría que es igual a, como nombramos esto, lo llamamos a, entonces sería a t cuadrado más t por dos veces b, porque habíamos dicho que era, perdón, era t por b, ¿sí? Porque aquí nos quedaría dos veces t por el producto interior entre u y v, y dos veces el producto interior entre u y v es precisamente la letra b. Bien, me quedaría eso más c. ¿Y esto cómo es? Esto es precisamente, por la desigualdad que tenemos, esto sería precisamente mayor o igual que 0. Bien, ahora, resulta que si nosotros miramos el discriminante, ¿qué tendríamos? El discriminante para esto de acá. Vamos a ir a otra página. Nos quedaría que b cuadrado menos 4ac, eso es menor o igual que 0. ¿Sí? Si esta ecuación cuadrática que tenemos aquí, si esta ecuación cuadrática es mayor o igual que 0, quiere decir que cortaría, nunca bajaría al eje X. Entonces tenemos dos opciones, o que nunca corte al eje X, o que lo corte una sola vez. Y eso quiere decir que el discriminante de esta cuadrática tiene que ser o negativo o el 0. ¿Listo? Por eso entonces tenemos esta desigualdad de aquí. Y de aquí, ¿qué obtenemos? De aquí obtenemos que 4, ¿quién era b? B era u, v cuadrado, menos, bueno, aquí era, vamos a colocarlo mejor de esta manera, esto era 2 veces el producto punto entre u y v al cuadrado, menos 4 veces a, que es u, por c, que es v por v, esto es menor o igual que 0. Y de ahí nos quedaría entonces lo siguiente, esto es 4, ahora sí, u por v cuadrado, menos 4, u por u, v por v, menor o igual que 0. Podríamos dividir todo entre 4, toda esa desigualdad entre 4, y se iría esto de acá, la desigualdad no cambiaría porque 4 es un número positivo, y de ahí tendría lo siguiente, u por v al cuadrado es menor o igual que u por u multiplicado por v por v. Y esta es precisamente la demostración del teorema de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Aquí ya llegamos precisamente a nuestra tesis del teorema. Bien. Ok. Entonces, precisamente lo podemos ver con un ejemplo. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Y vamos a tomar dos vectores en R2, en R3, vamos a colocarlos. Por ejemplo, en R3 vamos a tomar el 1, 2, 0 y V igual a 3, 1, 0. Esos dos vectores. Recordemos que en R3 o en Rn de hecho, el producto interior lo vamos a tomar como precisamente el producto punto. Entonces en este caso, ¿cómo nos quedaría?
nos quedaría el producto punto entre u y v cuadrado. Vamos a mirar que es menor o igual que el producto punto entre u y u multiplicado por el producto punto entre v y v. Entonces vamos a mirar qué nos da cada uno. Veamos, ¿qué sería u por v? U por v me daría 1 por 3, 3, más 2 por 1, 2, más 0. O sea que el producto punto entre u y v nos da 5. ¿Qué nos daría u por u? U por u sería 1 cuadrado más 2 al cuadrado, o sea que nos daría 5 también. ¿Y qué nos daría v por v? V por v nos daría 3 al cuadrado, 9, más 1 al cuadrado, 1, o sea que nos daría 10. Y aquí tenemos lo siguiente. Tendríamos 5 al cuadrado menor o igual que u por u, que es 5, multiplicado por v por v, que es 10. Y de aquí nos quedaría precisamente que 25 es menor o igual que 50. Y ponemos un ejemplo ahí de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar, ahora sí, ya que hablamos de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pues precisamente esta propiedad me va a ayudar a mí a definir precisamente la longitud y el ángulo en cualquier espacio con producto interior. Entonces vamos a hablar precisamente de ello. Vamos a hablar ahora sí de longitud y ángulos en espacios con producto interior. Y para ello pues vamos a empezar aquí con una definición. Entonces, ¿qué dice esta primera definición? Dice, si V es un espacio con producto interior, si V es un espacio con producto interior, entonces vamos a definir en este caso la longitud. Entonces la norma, vamos a colocar en paréntesis o longitud de un vector u, se denotará como lo siguiente. Vamos a colocar cómo se denota y de una vez colocamos pues cómo se calcula. Va a ser aquí norma de u, pues va a ser precisamente con la norma que habíamos trabajado anteriormente para vectores, que es como un doble valor absoluto, y esto va a ser igual a el producto interior entre u y u elevado a la u medio, que era algo que nosotros habíamos dicho en el caso de vamos a colocarlo por aquí. Si recordamos, nosotros hemos dicho lo siguiente: la norma al cuadrado era igual a u producto punto con u, ¿sí? Era algo que nosotros habíamos dicho. Y recordemos que en el caso de R3, R2, Rn, el producto punto es precisamente el producto interior que podemos trabajar en estos espacios euclidianos. Bien, entonces esto es precisamente lo que tenemos para definir la norma o longitud de un vector en un espacio con producto interior. Bien, esto es lo que tenemos aquí. Además, podemos definir distancia. Además, la distancia entre dos vectores u y v
será, vamos a colocar aquí, va a ser, vamos a colocarla de esta manera, distancia entre U y V. Recuerden que la distancia no importa el orden, ¿sí? Es un valor ya dado. Va a ser igual a la norma de U menos V. Así vamos a calcular la distancia entre dos vectores. Precisamente la norma de U menos V. Bien. Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo vamos a tomar precisamente, vamos a ayudarnos de un ejemplo que hicimos anteriormente. Ejemplo. Vamos a colocarlo aquí. Ejemplo que hicimos en nuestra clase anterior. Entonces el ejemplo es el siguiente. Nosotros hemos dicho que en R2 podemos definir el siguiente producto. El producto, si nosotros tenemos que U es igual a U1, U2 y que B es B1, B2, habíamos dicho que el producto punto entre U y V lo íbamos a definir como 3 veces la primera coordenada por la primera coordenada del segundo vector más 2 veces la segunda coordenada del primer vector por la segunda coordenada del segundo vector. Así hemos dicho que íbamos a definir un producto interior y probamos de hecho que era un producto interior. Bien, y ahora vamos a considerar dos vectores. Vamos a considerar los vectores de la siguiente manera. Vamos a decir que U es igual a E1 y que V es igual a E2. De hecho nosotros ya sabemos que E1 es 1, 0 y E2 es el 0, 1. Bien, y vamos a mirar cuál sería la norma de cada uno de estos vectores. ¿Listo? Veamos, ¿cuál sería la norma de U? ¿Y cuál sería la norma de V? Entonces recordemos que la norma, con lo que acabamos de definir, es el producto interior entre U y U elevado a la 1 medio, y la norma de V sería el producto interior entre V y V elevado a la 1 medio. Y vamos a calcular cada una de ellas. Entonces aquí sería, vamos a escribirlo de esta manera para que nos quede más claro. Esto es 1, 0, 1, 0. Y aquí sería 0, 1, 0, 1. Entonces aquí dice, es 3 veces la primera coordenada por la primera coordenada. O sea, primera coordenada la multiplicamos 3 veces. Más 2 veces el producto de las segundas coordenadas. O sea que esto me daría que es igual a 3. Bien, aquí me está faltando elevarlo a la 1 medio. ¿Listo? Y aquí pues sería elevado a la 1 medio. Eso sería entonces raíz de 3. Ahora, por este lado me quedaría 3 veces el producto de las primeras coordenadas más 2 veces el producto de las segundas coordenadas. De nuevo aquí 1 medio, aquí elevado a la 1 medio. Esto quiere decir que me va a dar raíz de 2. Y ahí obtenemos entonces precisamente cuál sería la norma, la longitud de cada uno de estos vectores usando precisamente el producto interior que acabamos de definir acá arriba. ¿Sí? Con este producto interior. ¿Cero? ¿En dónde? Profe, lo que pasa es que se me se ok. 2 por 1. Sí, no, los escribí mal. Los escribí mal. Aquí es las segundas coordenadas. Exacto. Las segundas coordenadas aquí es 1 y 1. Ok, sí, claro, ahí había quedado mal escrito. Sí, y nos da raíz de 2. Bien. Eso de ahí. Ahora veamos cuál sería la distancia entre estos dos vectores. Recordemos que, si ustedes recuerdan, usando el producto punto,
la norma de cada uno de estos vectores con el producto punto como espacio euclidiano era raíz de 2, ¿sí? Porque era cada uno de ellos, cada una de las componentes a la vez cuadrada, sumadas y en raíz. Entonces nos quedaba eso de ahí. Bien. Perdón, nos quedaba en el euclidiano nos quedaban que eran vectores unitarios. En el euclidiano nos quedaban que eran vectores unitarios porque la norma iba a ser 1. Sin embargo, en este caso no nos quedan unitarios, ¿no? Cuando cambiamos el producto interior. Bueno, ahora pensemos en cuál sería la distancia, cuál sería el valor de la distancia entre U y V. Entonces, esto nos dice que es igual a la norma de U menos V, ¿sí? Según la definición que acabamos de dar. ¿Y esto va a ser igual a quién? Entonces, según lo que tenemos, esto va a ser igual a U menos V en producto interior elevado a la 1 medio. Eso sería. Y hagamos las cuentas. ¿Quién sería U menos V? ¿Cuánto me da U menos V? Entonces sería hacer la resta entre 1, 0 menos 0, 1. Esto me daría 1 menos 1. O sea que lo que estoy calculando aquí es precisamente el producto interior entre 1 menos 1 con 1 menos 1. Todo eso en raíz cuadrada o elevado a la 1 medio. Y con la definición que tenemos para el producto interior en este caso es 3 veces el producto de las primeras coordenadas más 2 veces el producto de las segundas coordenadas. Todo eso elevado a la 1 medio. Bien. ¿Y esto cuánto me daría? Entonces aquí me daría que es igual a la raíz de esto de aquí me daría 3 y esto de aquí me daría 2 positivo. O sea que me quedaría que es igual a la raíz de 5. ¿Sí? Revisemos las cuentas a ver si nos quedaron bien hechas. Entonces dice que debemos calcular la norma entre U menos B, y esto, según la definición de norma que nos dieron, es igual a U menos B producto con U menos B. U menos B es precisamente esta resta de acá, que sería el vector U, que es 1, 0, menos el vector 0, 1. Entonces sería 1 menos 0, 1, y 0 menos 1 nos daría el menos 1 de acá. Y aquí, al elevar, nos quedaría que es 1 por 1, nos quedaría por 3, ¿ok? Más 2 por menos 1 por menos 1, listo. Entonces nos queda que la distancia entre U y V es precisamente raíz de 5. Bien, piensen ustedes en cuál sería la distancia euclidiana. ¿Cuál sería la distancia euclidiana? Si mal no estoy, la distancia euclidiana en este caso sería raíz de 2. Bien, continuamos. Vamos a colocar aquí otro teorema. Y va a ser precisamente sobre las condiciones que tenemos. Vamos a mirar qué condiciones tenemos para cada uno de los elementos. Para el producto, perdón, las propiedades que tenemos para la longitud y las propiedades que tenemos para la distancia. Entonces vamos a colocar lo siguiente. Si B es un espacio vectorial con producto interior, es un espacio con producto interior, si B es un espacio con producto interior, entonces la norma de U es igual al producto interior entre U y U elevado a la 1 medio, y además la distancia de entre U y V es igual a la norma de U menos
es igual a la norma de U menos V. Bien, eso fue precisamente las definiciones que colocamos anteriormente, y además podemos decir que satisfacen lo siguiente. Y vamos a colocar aquí una tabla precisamente para cada una, colocar las condiciones que cumplen cada una de estas nuevas operaciones. Entonces vamos a colocar por aquí, por la izquierda, propiedades de la norma, de la longitud. Propiedades de la norma. Y por la parte derecha vamos a colocar las propiedades de distancia. Vamos a colocar esas propiedades, las propiedades que satisfacen esas dos nuevas operaciones que definimos. Bien, entonces empezamos por aquí. ¿Qué propiedades satisface la longitud? Entonces primero, pues la longitud, al igual que en los espacios euclidianos, pues tiene que ser un valor mayor o igual que 0. Segunda condición que cumple: si nosotros tenemos que esa norma, de hecho, si la norma o la longitud es 0, es porque el vector que yo estaba mirando era precisamente el vector nulo. ¿Listo? Tercera condición. Si yo tengo la norma de un escalar multiplicado por un vector, esto va a ser igual a k multiplicado por la norma del vector, donde k es un número real. Y la cuarta propiedad que cumple es la siguiente, que es precisamente llamada la desigualdad triangular. La suma entre U y V en norma es menor o igual que la suma de las normas de cada uno. Eso de ahí. Y las propiedades de la distancia, que son las siguientes. La primera es que la distancia entre dos vectores siempre es mayor o igual que 0. La segunda es que si yo hago la distancia entre dos vectores y resulta que esa distancia me da 0, esto pasa si y solo si, ¿sí? Recuerden que esto es una doble implicación, si y solo si U es igual a V. Tercera propiedad. Entonces lo que tenemos es, si quiero calcular la distancia entre U y V, eso va a ser lo mismo que la distancia entre V y U. No importa en qué orden vaya a calcular esa distancia. Y por último, tenemos también precisamente más o menos el análogo a la desigualdad triangular, que sería la siguiente. Si yo quiero calcular la distancia de U a V, pues eso va a ser menor o igual que la distancia de U hasta un vector W más la distancia del vector W hasta el vector V. Esas son precisamente las propiedades que tenemos para la distancia y la longitud. Y ahora pues seguiría empezar a hablar de el ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a continuar en el siguiente con el ángulo, para definir precisamente el ángulo y mirar qué propiedades tiene precisamente.